Bueno, buen día a todos. Ahí, Leandro, me ayudas. ¿Ves a ver, primero acá. Ahí, ops. Bueno, buen día a todos. Leandro, creo que ya ven pantalla, ¿no? Tu pantalla se ve perfecto, Richard. Perfecto. Bueno, empecemos con el tema. Entonces, como Leandro comentó, nosotros vamos a hablar un poquito sobre una otra forma de recuperación de vapor flash. Yo sé que dentro de los seminarios ya conversamos bastante sobre vapor flash, pero como decimos en la parte de vapor, no hay talla única, ¿no? Entonces no hay trampa que sirva para todas las aplicaciones, no hay sistema de recuperación que sirva para todas las plantas. Entonces la idea hoy es darles una otra forma de recuperación de vapor flash, entre las que ya conocen, para que ustedes dentro de la planta puedan ver qué es mejor, qué es peor, qué consecuencia trae a mi sistema y todo más, ¿no? Eh, Mi presentación hoy lo armé en cuatro bloques, digamos, solo para que hablemos un poquito. La primera parte es un poquito de un repaso, cuál es la importancia del vapor flash y que ya sabemos de recuperación. Eh, la segunda parte, la segunda parte es el corazón de este sistema que vamos a presentar, que es el propio termocompresor. La tercera parte hablamos un poquito cómo es el sistema de recuperación y al fin terminamos mostrando algunos ejemplos reales de instalaciones con termocompresor. Bien, así que bueno, primera parte, vapor flash, ¿no? Yo sé que es un repaso, así que imagino que muchos ya saben esa parte, pero solo para que estemos todos juntos. El vapor flash es un fenómeno natural, o sea, ustedes ven vapor flash saliendo por los estanques y por todo que sea. No es un fallo, no es porque la trampa está fugando, no es porque mi equipo funciona mal, simplemente es un fenómeno termodinámico que ocurre cuando bajamos la presión del condensado, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tengo una marmita, una olla, esa trabaja con 4 bar de presión, ¿no? Tengo 1000 kilos por hora pasando y paso por una trampa. La trampa por sí, como es un mecanismo mecánico, la trampa para que descargue condensado requiere que haya presión diferencial positiva. Es decir, para que mi trampa funcione, necesariamente tengo que tener la presión de entrada de la trampa mayor que la presión de salida, ¿no? En otras palabras, cada vez que paso por una trampa siempre tengo una reducción de presión. Y esto cuando tengo condensado saturado, a temperatura de saturación, cuando reduzco la presión, automáticamente me sobra energía, tengo un exceso de energía que este se transforma en vapor flash, ¿no? Entonces, este es el origen del vapor flash y básicamente ocurre, digamos, en casi todos los procesos donde hay una trampa de vapor. Entonces, solo como ejemplo acá, tengo ahí 1000 kilos por hora de condensado, este 4 bar de presión, lo flasheo por una trampa y sale de la trampa 0 bar de presión, o sea, una descarga atmosférica, y de los 1000 kilos por hora que teníamos antes, ahora tenemos 900 kilos por hora de condensado y un 100 kilos por hora de vapor flash, ¿no? Es decir, porque bajamos la presión de 4 bar a 0 bar, tuvimos un 10% de generación de vapor flash. Igualmente es un repaso. La foto a la izquierda se ve cómo sería una cañería de condensado. Muchos piensan que la cañería de condensado es una cañería de agua, ¿no? Pero la verdad es que como el vapor flash tiene un volumen específico mucho mayor que el propio condensado, que la fase líquida, estos 10% de masa que evaporan del condensado, una cañería de vapor sería más o menos como esta, ¿no? La gran parte de la cañería es ocupada por vapor flash. Entonces, en este caso, por ejemplo, el 10% de la masa representa sobre el 99% del volumen de todo transportado, ¿no? Y por otro lado, tengo aquí la masa de condensado líquido, que es un 90% de toda la masa. Sin embargo, en volumen, esto representa casi nada, ¿no? Es un 0,5%. Es decir, si vemos la cañería de condensado, básicamente es una cañería de vapor que arrastra agua, ¿no? Ah, Isso sempre lo vemos em los dimensionamentos de linha de retorno condensado, cálculos de bomba e tudo mais. Uma coisa que nem sempre estamos vendo é essa parte acá. Neste caso, o 10% da massa, que representa o 99% do volume, esse vapor flash, que é só um 10% da massa,
aporta o 40% de toda a energia de meu sistema de condensado. É decir, se bem é certo, é pouca massa, pero a energia que este vapor flash transporta é quase a metade de todo o meu sistema de vapor, não? Meu sistema de retorno condensado. Então, se veem as fotos acá, são basicamente estanques de condensado com uma pluma de vapor flash, não? Isso suele passar em vários casos, várias plantas. Tenho um estanque de condensado e aí todo o condensado chega e sempre há um venteio aberto que despressuriza e elimina este excesso de vapor flash. Se bem é certo, é necessário para que o sistema funcione, não podemos olvidar-nos que este vapor flash que sai acá, de uma forma geral, aporta uns 50% de toda a energia que transportamos, não? Então, o que hacemos é, sacamos todo o condensado do meu processo, caminhamos por as canherias, que sejam 100 metros, 200 metros, e quando chega a caldeira, chega a meu estanque, aí boto ou descarto uns 50% de toda a energia que transportei. Então, aunque em massa é uma perda mais ou menos pequena, só 10%, se consideramos toda a energia que este vapor transporta, não é uma energia menor, não? Então, é um ponto importante para um sistema eficiente. Outro ponto importante, e também é um repasso, nós sabemos que quanto maior a diferença entre a pressão de processo e a pressão do vapor flash, maior é a generação de vapor flash, né? Então, aqui temos na gráfica, na carta de vapor, sabemos que essa é uma gráfica pressão por entalpia. A linha azul à esquerda representa tudo que é condensado saturado, não? E a linha azul à direita representa tudo que é vapor saturado. Então, por exemplo, só para dar-lhes um exemplo, se temos acá, nesse ponto, que é condensado a 10 bar de pressão, e quero fazer um sistema flash com, supongamos, 4 bar de pressão, não? Que é o caso 1, o que hacemos graficamente é isto: salimos do ponto de condensado saturado a 10 bar de pressão e bajamos na vertical hasta que encontremos o ponto de 4 bar. E esta zona acá, esta linha azul, representa quanto de vapor flash genero nesta descompressão. Neste caso, não temos cálculos acá, mas créanme, se bajamos o condensado saturado de 10 bar de pressão a 4 bar de pressão, um 6,7% toda a massa condensada se transforma em vapor flash. Por outro lado, no caso 2, ¿no? Supongamos que temos a mesma condição de 10 bar de pressão de condensado saturado, pero em vez de bajar a pressão a 4 bar, lo bajamos a 0 bar, ¿no? Que é o que justo ocorre em um estanque de condensado. Então, neste caso igual, salimos de 10, bajamos hasta 0 bar, e esta zona acá representa o tanto de vapor flash que generamos. Então, visualmente se vê que é maior a zona, não? E se calculamos, digamos que neste caso temos um 16% de vapor flash generado. É importante aclarar isto porque bueno, por lo que vamos a ver no futuro, pero el mensaje es este: si tengo una presión de proceso que sea cualquiera, ¿no? Y cuanto más baja la presión del vapor flash que genero, mayor es la capacidad de generación de vapor flash, o sea, mayor es la tasa de generación de vapor flash. Entonces, se puede trabajar lo más cercano, la más baja presión posible y aumentar lo máximo posible la diferencia de presión entre mi presión de proceso y mi presión de flash, yo puedo maximizar todo lo que es generación de vapor flash. Bueno, pensando un poquito ahí cómo tratamos el vapor flash, hasta ahora, y siempre que vamos a la literatura o los propios cursos de vapor, la primera cosa que pensamos cuando tenemos el sistema flash, cuando tenemos una pérdida de vapor flash, é isto acá: é poner um sistema flash, não? Como o nome disse, é uma forma de tratar o vapor flash e aproveitar dentro do processo. Então, só como exemplo acá, tenho vapor. Tenho, por exemplo, meu processo consumindo vapor a 10 bar de pressão. ¿Sí? Esse é o vapor que genera a caldeira, o que seja, não? E passa por uma bateria de radiadores. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e todo este condensado que sale a alta pressão lo deriva a um estanque flash.
Esse tanque flash lo que hace es separar lo que es vapor del condensado, lo que es vapor a menor pressão envio a um processo secundário, ou nesse caso, uma bateria de pré-calentadores, né? E esta bateria trabalha com menor pressão. Neste caso, por exemplo, mantenho uma pressão de 3 bar e hago um pré-calentamento de meu sistema de radiadores. Então, o que passa do ponto de vista energético é, se não temos esse sistema flash, o que vamos fazer é tomar os 10 bar de pressão, este condensado saturado a alta pressão vai direto à caldeira, e quando chega à caldeira, por um estanque atmosférico, todo esse vapor é venteado e se perde da atmosfera. Quando instalamos o sistema flash, o que hacemos é, aproveitamos parte do vapor, não? Então, damos um uso do vapor ao processo, e este condensado que sai por acá do meu sistema flash, igual, vai à caldeira, pero não vai à caldeira mais com 10 bar de pressão, vai à caldeira com 3 bar de pressão, e isso significa que uma boa parte da energia lo aproveitamos no processo, e quando chega ao estanque de condensado, vamos ver menos vapor flash venteado na sala de caldeira. Esse é o conceito tradicional do sistema flash. Igual, só para comentar-lhes, acá verão na válvula redutora de pressão. Esta é a válvula chamada válvula de complementação, é a que garantiza que meu sistema flash sempre vai trabalhar a 3 bar de pressão. Então, se por algum motivo tenho menos vapor flash ou consumo demasiado vapor flash, entra esta válvula, envia vapor e me mantém todo pressurizado a 3 bar de pressão. Bueno, de forma geral, um sistema como esse tem algumas características, não? Primeiro, se comparamos com o que haríamos em um estanque de condensado, aqui, neste caso, eu vou trabalhar com vapor flash a mais pressão. Então, se antes venteava o vapor a 0 bar de pressão, o vapor atmosférico, agora estou trabalhando com vapor a 3 bar de pressão, não? Então, sim, comparativamente, meu sistema flash tradicional trabalha com uma pressão de vapor flash relativamente alta, não? E, como já comentamos, quando temos maior pressão de vapor flash, a consequência imediata é esta cá, não? A taxa de regeneração de vapor flash é menor, é reduzida. E, por generar menos vapor flash, eu tenho um potencial de recuperação energética menor. Então, se vemos que venteia, por exemplo, 10% de todo o vapor na sala de caldeira, quizás, se estamos trabalhando a 3 bar em vez de 0 bar, não vamos atender o 10%, quizás seja um 4%, 5%, não? Assim que a recuperação não é o máximo possível. Por outro lado, quando pressurizamos, quando ponemos sistema flash e pressurizamos a linha a 3 bar de pressão, o que passa também é que estamos pressurizando todas as canerias, desde a saída da trampa hasta o estanque de condensado. Então, igualmente, se teníamos o sistema trabalhando a 0 bar de pressão e agora instalamos o sistema flash que trabalha a 3 bar de pressão, isso me vai aumentar a contrapressão nas trampas, não? Então, aqui, todo esse circuito que antes trabalhava a 0 bar de pressão, vai trabalhar com 3 bar de pressão. E, por supuesto, isso me vai dificultar que o condensado salga por la trampa. Então, se minha trampa não está bem dimensionada ou se tem algum problema de contrapressão, isso tudo influi na descarga por la trampa. Assim que pode ser um problema para meu processo principal. Bueno, e por último, que vai de la mano com a pressão de vapor flash, se a pressão de vapor flash é alta, isso significa que, neste caso, a pressão de uso do vapor recuperado igual é alta. É decir, neste caso, o vapor está a 3 bar de pressão, ou seja, lo uso justo a 3 bar de pressão, não? Por supuesto, o vapor saturado, a temperatura vai de la mano com a pressão. Então, se tenho mais pressão, tenho mais temperatura. E normalmente, quanto mais temperatura, mais uso, mais formas de usar tenho para este vapor, não? Então, um sistema tradicional, mais ou menos é este. No trabalho com pressão atmosférica, vou trabalhar com uma pressão um pouquinho mais alta. Isto reduz a quantidade de vapor generado, por um lado, também aumenta a contrapressão nas trampas, pero, por outro lado, tenho um vapor com mais pressão, que é um vapor mais usável
y que puede encontrar más usos dentro de la planta. Bueno, outra forma que também temos de recuperação de vapor flash, e aí vamos ao outro extremo da solução, não? São os condensadores de válvulas, ou dentro de Spark Cycle chamamos de EVC. O EVC nada mais é, do ponto de vista energético, aqui, que um intercambiador de calor instalado no estanque de condensado. Não? Então, toda a pluma que vemos hoje em um estanque de condensado, este vem por esta canilha de venteio, se conecta a meu equipo, não? Passa por dentro do EVC e todo que é condensado vuelve ao estanque na forma líquida. E, bueno, se há um excesso de vapor, igual sale por arriba, não se aproveita. Então, este é o lado do vapor. Por outro lado, do intercambiador, passamos, por exemplo, água que necessitamos calentar para um processo. Então, a água entra por os tubos, le rouba a energia ao vapor, o vapor condensa, e por aqui salimos com água mais caliente. Bueno, entonces es otra forma de recuperación de vapor flash, sin embargo con las características un poco distintas, ¿no? En este caso ya no tenemos presión en la línea de vapor flash, por lo que la presión de uso del vapor es básicamente la presión atmosférica, ¿no? Entonces, una solución como esta no queremos presurizar el estanque condensado, de hecho ni siquiera la podemos, ¿no? Entonces el vapor sí o sí tiene que trabajar a la presión atmosférica. Pressão atmosférica dentro do sistema de vapor é a menor pressão possível de generação de vapor flash, não? Claro, desconsiderando a condição de vazio. Então, por trabalhar a menor pressão possível, tenho como consequência, e o que vimos na carta de vapor, essa é a minha generação máxima de vapor flash. É decir, quando tenho uma bajada de pressão, y tengo un gran diferencial de presión entre la presión de operación y la presión del flash, mi tasa de generación de vapor flash es la mayor posible. Y también va de la mano, si puedo generar más vapor flash, yo puedo recuperar más energía, ¿no? Entonces acá va de la mano con el otro. Un otro punto bueno del sistema, si estoy trabajando con la presión de vapor flash cero, presión atmosférica, isso significa que as trampas que descargam do condensado trabalham com baixa contrapressão. É decir, meu sistema flash, ou o condensador de válvulas, neste caso, não genera nenhuma contrapressão nas trampas. Assim que não há nenhuma dificuldade, não há nenhum problema extra na evacuação do condensado. Por outro lado, a pressão baixa do vapor flash nos genera um problema, não? Se tenho baixa pressão de vapor flash, igual tenho baixa temperatura, de hecho estamos falando de atmosférico, é 0 bar de pressão, 100 graus de temperatura, não? E esse vapor queda menos usável, é decir, são poucas aplicações que podemos usar vapor a 0 bar, não? Se vamos a processo, o intercambiador de calor opera que 3 bar de pressão, 2 bar de pressão, equipos menos pressão pré-calentadores operam a 1 bar de pressão, 2 bar de pressão, é decir, 0 bar de pressão, é muito difícil que encontremos um processo na planta que efetivamente lo use, não? Então, se bem é certo, temos uma boa geração de vapor, por conta da pressão do vapor generado, não encontramos muito uso a este vapor. Assim que há sempre um excesso de energia, um excesso de vapor que não sabemos o que fazer com este, não? Bueno, una pequeña tabla, ahí comparando los dos sistemas más normales y más usuales. Por un lado tenemos el sistema flash tradicional, esse que ponemos no estanque flash e utilizamos el vapor dentro del proceso. E por outro, um condensador de válvulas, não? Se por um lado o sistema flash tem potencial de recuperação baixo, porque trabalha a mais pressão, o EVC, ou o condensador de válvulas, é o que me dá o maior potencial de vapor flash recuperado. Sin embargo, o sistema flash tradicional é o que me oferece uma pressão de trabalho adequada ou uma boa pressão para meus processos, mientras o condensador de válvulas basicamente opera a pressão atmosférica. Isso vai de la mano com a contrapressão, é decir,
mi sistema flash, si bien tiene una buena presión de uso, tengo un problema que tengo que ligarlo, que es la contrapresión por las trampas, ¿no? Y ese problema no existe cuando tengo un condensador de Gauss. Y bueno, acá igual, la presión de uso del vapor, un sistema flash tradicional tengo una buena presión de uso, mientras un condensador de Gauss tenga una baja presión de vapor, ¿no? Así que no hay una solución única, no hay una solución que podemos decir que, mira, esta es mejor esta es mejor que esta en 100% de los casos. Pongamos unas caritas acá. Básicamente lo que vemos en los sistemas es esto acá, ¿no? Un sistema flash tradicional, en comparación con un condensador de Gauss, tiene menor eficiencia, menor potencial de recuperación de vapor flash, ¿no? El sistema flash también nos da una contrapresión elevada en las trampas, pero por otro lado es el que genera una presión de vapor que es mucho más usable que un condensador de Gauss. Entonces, siempre estamos jugando con essas duas variáveis, ¿no? Tenho que trabalhar com a pressão de vapor flash a mais baixa possível para que me genere a maior quantidade de vapor flash possível. Sin embargo, com a pressão de vapor flash a mais alta possível para que seja usável em meus processos, ¿no? Então, estamos sempre jugando com os dois e buscando um equilíbrio, lo que seja melhor, ¿no? Richard, ahí aprovecho para hacer hincapié en algo que decís y pasarte un par de consultas. Creo que es muy interesante lo que comentás desde el punto de vista de lo que hablamos siempre, ¿no? De entender el proceso, entender cuáles son las posibilidades que tiene el proceso y que no hay una solución de libro o una solución que se aplique siempre. Hay que leer la situación, hay que leer el proceso, hay que entenderlo. Hay que entender hasta el futuro, es decir, cómo va a crecer o no esa aplicación y desde ahí empezar a pensar en las alternativas que tenemos para calentar. A veces el incorporar o el reincorporar la energía al sistema se vuelve realmente en una búsqueda casi detectivesca, vamos a llamarlo así, de dónde podemos aplicar ese excedente de energía que vos comentabas, ¿no? Y a veces hay situaciones muy creativas, o a veces hay más tradicionales, y si no, más creativas, de precalentar aún el producto, o nos hemos encontrado a veces hasta secar, en casos de biomasa, secar la biomasa que iba a ir a la caldera, calefaccionando el lugar donde estaba guardada, digamos, donde se dispone el depósito de biomasa. Se utilizaba el vapor para generar un calefactor y secar la biomasa que estaba, entonces conseguían un mejor rendimiento en la caldera. Hemos tenido diferentes, pero lo importante de esto creo que siempre es entender el proceso y las alternativas. La energía está ahí, esa excelente energía está ahí, y ese es dónde poner para aplicarlo. Ahí Víctor nos preguntaba cuál es la diferencia, cuál es el diferencial ideal para un secador Yankee. Ahí es una pregunta un poquito específica, Víctor, pero sí vamos a tener un espacio, que no lo dijimos antes, pero vamos a tener un espacio cuando terminemos la parte académica, que esto cierra a las 12, lo que nosotros llamamos la parte académica, que cierra a las 12 más o menos el contenido. Ahí nos quedamos charlando un rato con Ricardo, y quienes nos quieren acompañar, podemos abrir el micrófono para que le hagan una consulta por ahí un poco más específica, como para tener una charla directa con nuestro experto. Es una gran oportunidad para poder trabajar en algún punto específico. Ahí nos siguen preguntando, Virgilio nos pregunta sobre secadores de papel. Es muy interesante hablar del caso de secadores de papel, Virgilio, por ahí lo podemos tratar más en detalle sobre el cierre. Abrimos el micrófono y si estás de acuerdo, y lo conversamos en el cierre, porque toda la aplicación de termocompresores en secadores de papel es una aplicación perfectamente posible, por lo que entiendo. Y ahí nos pregunta también Ariel, nos consulta si tiene que tener una válvula de retención entre las válvulas 25P y el tanque flash, por la presión a la que viene a 3 bar y pueda vencer la presión del tanque flash. Sí. Tiene sentido por una válvula de retención, obviamente es un dibujo esquemático, ¿no? Así es, claro. La retención va en la línea de vapor de la 25P, tal cual va una retención en la salida del tanque flash, ¿no?
Como o Leandro comentou, esse é o nível esquemático, né, a ideia é poner todos os acessórios necessários no sistema completo. Perfecto. Y nos pregunta John si el sistema flash tradicional, esa válvula reguladora sería una BP o una reguladora de presión, una 25P común o una back pressure. Na verdade, o sistema flash tradicional usa as duas válvulas. A que está dibujada acá é uma 25P, a que é a de complementação. ¿No? É o caso em que ele falta vapor flash ao sistema. De igual modo, se vemos que por algum motivo pode generar mais vapor flash que se pode consumir, neste caso se instala uma BP, que é uma back pressure, e essa tem a função de ventear o vapor excedente do sistema. Perfecto, perfecto. Roberto nos pregunta si la industria azucarera, donde la presión es muy baja, 1.5 bar aproximadamente, ¿los termocompresores son indispensables para recuperar el flash de los evaporadores? Ahí porque Sim, intenta generar un vacío, digamos, es por ahí otra aplicación del termocompresor. sim. Os evaporadores têm uma condição especial, porque estamos recuperando vals do próprio produto também, não? Pero sí, son equipos que trabajan con baja presión y el termocompresor ayuda tanto a la eficiencia del sistema, porque aprovechan los valves del producto, como la propia remoción del condensado del sistema. ¿No? Perfecto. Y José nos pregunta por los parámetros de selección del termocompresor, supongo que vas a ir más adelante sobre eso. Sí, al fin de todo vamos a hablar un poquito de los controles del termocompresor. Yo creo que ahí podemos responder con más base. ¿No? Hay por último, para una consulta que nos suelen comentar, que nos dice Iván, en el EBC, el condensador de Baos, ¿no es conveniente mandar el drenaje de condensado al drenaje, digamos, o descartarlo, o hacia la planta de tratamiento de agua? Si el tanque se usa como un desaereador, normalmente esta corriente de vapor tiene mayor contenido de oxígeno disuelto, de O2 o de CO2, digamos, de gases no condensables. Que es el que al condensarse retornan al sistema de vapor. Ahí me parece que vale la pena meterse en gases no condensables. Sí, si estamos tratando de un desaereador, el desaereador por sí tiene la función de sacar todo que es gases no condensables y oxígeno disuelto del agua, ¿no? Entonces, un venteo de un desaerador sí es lo que llamamos de vapor contaminado y este condensado suele botarse. Se es un estanque de condensado, no hay tanta preocupación con gases condensables, incluso porque después del estanque condensado va a un desaerador, ¿no? Entonces ya es más normal que usemos de vuelta este condensado. Perfecto, excelente. Dale. Bien, avanzamos entonces. Y ahí, Perfecto. bueno, José también nos había hablado de la recuperación de vapor flash en máquinas papeleras. Por ahí después, si alguno de nuestros, si Virgilio o José nos quieren acompañar, charlamos un poquito con alguno que esté en la industria papelera, me parece que puede ser interesante. Avancemos entonces, Richard. Perfecto. Bueno, es importante aclarar también, el tema compresor es un equipo súper flexible, ¿no? Se usa en varias aplicaciones. Las máquinas papeleras, el tema compresor tiene una función que no es tanto recuperación del vapor flash, sino que es la recuperación del vapor de blow-through, que es un poquito distinto, y también eso porque ayuda a sacar todo el condensado del cilindro y otros equipos rotativos, ¿no? Es un poco distinto de lo que estamos explicando acá, dado que esta presentación tiene foco en recuperación de vapor flash. Pero igual, es otra aplicación del termocompresor, y de hecho, creo que es una aplicación más conocida que en vapor flash, ¿no? Bueno, volviendo acá, tenemos dos extremos, ¿no? Entre un sistema flash tradicional y un EVC, cada uno tiene su punto bueno, su punto malo, y cabe a nosotros dentro de la planta ver qué es mejor para cada condición, para cada aplicación. Y como dijo Leandro también, es importante no solo ver cómo es la planta ahora, pero también el escenario futuro de la planta, ¿no? Yo he visto casos, por ejemplo, un EVC va muy bien en un estanque de condensado y se aprovecha toda la energía. Sin embargo, era por una ineficiencia de la planta que no retornaba mucho condensado. Pero cuando ellos empezaron a recuperar más condensado, por supuesto el condensado venía más caliente que el agua de make-up, entonces ya no había tanto uso para el vapor del EVC. Entonces, es bueno que consideremos todos los escenarios y veamos qué efectivamente es mejor para cada uno, ¿no?
Bueno, entonces, si pensamos en los dos sistemas típicos, o mejor, los dos sistemas tradicionales de recuperación, nosotros podemos encontrar esos problemas acá, ¿no? Si instalamos un sistema flash, este genera una contrapresión a las trampas, entonces me dificulta que mi condensado salga de mis equipos principales. El mismo sistema flash no es que aprovechamos la presión más baja posible, entonces, por ejemplo, en el ejemplo anterior, el estanque flash operaba a 3 bar de presión, esto significa 130, 140 grados. Es decir, este condensado que enviamos a la sala de caldera todavía tiene una energía importante, ¿no? Entonces, los 140 grados, cuando llegue al estanque de condensado que estará a 100 grados, es posible que una parte igual siga flasheando en el estanque. Entonces, esto acá, ¿no? Después del sistema flash, todavía hay mucho vapor flash en el estanque de condensado. Esto suele pasar también. Por otro lado, si instalamos un EVC, como el EVC recupera energía a la presión atmosférica, a 0 bar de presión, la verdad es que a veces no encontramos tantos usos de vapor a baja presión como nos gustaría. Entonces, puede que haya un excedente de vapor a baja presión simplemente porque la planta requiere más presión, ¿no? Bueno, entonces, pensando en esos problemas y siempre pensando en balancear mejor las dos soluciones, es que tenemos una tercera solución, ¿no? Y esa tercera solución involucra poner un termocompresor en mi sistema de vapor flash. Bueno, volviendo a la tabla de comparación, el termocompresor es una solución intermedia entre el sistema vapor flash tradicional y el EVC. En el sentido que, eh, en el sentido que ops, se tengo bajo potencial de recuperación en un sistema flash y alto en un EVC, eu tenho uma solução intermédia com termocompressor que, se bem é certo, não recupera tanto quanto um EVC, me recupera muito mais que um sistema flash tradicional. E isto, o que vimos, a forma que temos de recuperar mais vapor flash é trabalhando a menor pressão. Então, o que faz o termocompressor é justo isto. Eu não é que trabalho a pressão do processo, como é o sistema flash, e tampouco é que trabalho a pressão atmosférica, como é o EVC. Entonces, trabaja una presión que es más cercana a la presión del EVC, sin embargo, un poquito más alta, un valor intermedio, ¿no? Y como tengo baja presión de vapor flash, igualmente tengo baja contrapresión a las trampas, ¿no? La gran diferencia en termocompresor, si vemos en los sistemas tradicionales, es esto acá, ¿no? La presión de uso del vapor. Es decir, si un sistema flash tradicional, para que yo tenga alta presión de uso, eu necessito generar vapor a alta pressão, não? Então, para que tenha vapor, para que eu possa usar vapor a alta pressão, eu sim ou sim tenho que generar vapor flash a alta pressão. Por outro lado, o LVC, eu trabalho com o LVC a baja pressão porque genera a baja pressão. Então, a pressão de uso do vapor vai de la mano com a pressão de recuperação do vapor flash. Um termocompressor o que hace é um pouco distinto. Con un termocompresor yo puedo generar vapor a baja presión, ¿no? Esto acá, o una presión más baja que la presión del vapor flash. Sin embargo, la presión de uso puede ser la misma de un sistema flash tradicional, ¿no? Como esta acá. Entonces ven que esta barrita acá es igual a esta acá. Entonces, como les dije, el termocompresor es una solución intermedia, pero yo logro trabajar con baja presión en mi sistema flash y por consecuencia genero más vapor flash y por consecuencia genero menos contrapresión en las trampas. Pero por otro lado, puedo trabajar en mis procesos secundarios con una presión tan alta como si fuera un sistema flash tradicional. Entonces ahí mato dos problemas, ¿no? Mato el problema del EVC, que tiene baja presión, porque trabaja más presión, y mato el problema del sistema flash tradicional, que me genera poco vapor flash. Bueno, y ahí, bueno, creo que el termocompresor tiene como finalidad buscar ese mejor de cada uno y diseñar una solución intermedia de los dos, ¿no? Bueno, comentamos un poquito qué esperamos de un termocompresor, o mejor, cuáles son los resultados que alcanzamos con el sistema flash con termocompresor, pero no comentamos cómo lo hace, ¿no? Así que
partir de ahora, la idea es mostrarles un poquito más el tema compresor y cómo funciona por dentro. Bueno, un termocompresor, por definición, esto acá lo que está escrito, ¿no? Termocompresor es un equipo que utiliza un vapor de alta presión, ¿sí? Y este vapor de alta presión lo usa para comprimir un vapor de baja presión y descarga un vapor a una presión intermedia. Entonces, veamos mejor cómo funciona, o mejor, cómo es por dentro un termocompresor. Entonces, por definición es esto, ¿no? Tengo un vapor a alta presión y este vapor a alta presión es usado para succionar un vapor a baja presión y entregar en la descarga un vapor a mediana presión. Entonces está acá, alta presión, baja presión, mediana presión. Pongamos algunos números. Por ejemplo, puedo tener vapor motriz a 12 bar, puedo hacer una succión de vapor a 3, 4 bar y puedo salir en la descarga con vapor a 5, 6 bar de presión, ¿no? Esa es la idea. El termocompresor por dentro, más que nada, es un inyector y verán acá, es básicamente un principio de Venturi, ¿no? Entonces, lo que tenemos dentro de un termocompresor, primero, una boquilla. Entonces, el vapor de alta presión ingresa por la boquilla, encuentra una zona de restricción y eso hace con que este vapor se acelere dentro del equipo, ¿no? Y en principio Venturi, cuando tengo alta velocidad de una corriente, esto me genera una zona de baja presión. Y esa es la zona de baja presión acá que se llama cámara de succión, ¿no? Entonces, lo que hace el vapor de alta presión es esto, genera una zona de baja presión aquí, que es la cámara de succión, y debido a esta baja presión, el vapor de baja presión es succionado hacia el interior del termocompresor. Bueno, y de ahí paso a mi zona de difusores. En este punto, por ejemplo, acá, eu tenho já vapor mesclado, um vapor de alta pressão que vem por acá e o vapor de baja pressão que é succionado por esse sistema de Venturi. Então, acá tem um vapor mesclado já, vapor de alta com baja, e aí recorre toda a garganta, todo o difusor, hasta que salga acá, completamente mesclado, a uma pressão intermédia, ¿no? Entonces, por definición, y ahí no importa el uso que damos al termocompresor, por definición un termocompresor es esto. Yo tengo dos corrientes, una de alta presión, otra de baja presión. El termocompresor es el equipo responsable por mezclar las dos y que entregue a la salida un vapor a presión mediana, ¿no? Entonces, no estamos hablando acá de cuánto es el diferencial, si es mucho, si es poco. Eso va a depender de cada aplicación, de cada diseño del termocompresor. Pero como concepto, como dato general, así funciona el termocompresor. Bueno, ¿cómo lo usamos en la práctica, no? Entonces, si tengo un sistema flash, tengo vapor que está venteado y quiero usar un termocompresor para aprovecharlo, ¿no? Bueno, el termocompresor, por definición, es lo que conversamos, ¿no? Recomprime vapor de baja presión, recomprime vapor de baja presión usando vapor de alta presión y la descarga lo transforma en vapor de mediana presión. Es decir, para que el termocompresor funcione o para que tenga uso, yo sí o sí necesito tres presiones distintas del vapor, ¿no? Una presión alta, una presión baja y una presión mediana. Bueno, por otro lado, ¿cómo es una planta de vapor tradicional, no? Primero, la caldera genera vapor a alta presión, ¿no? Esto, o sea, por supuesto, la máxima presión del vapor lo vamos a encontrar en la caldera. Sin embargo, los procesos normales utilizan vapor a una mediana presión, ¿no? Entonces, es normal que mi caldera produzca vapor a 12 bar de presión, 15 bar de presión. Sin embargo, los equipos de transferencia térmica lo usan a 8 bar, 4 bar de presión, ¿no? Es la máxima del sistema de vapor, ¿no? Produzca vapor a alta presión, distribuya a alta presión y utilice a baja presión. Bueno, entonces tengo vapor a alta presión en la caldera, lo utilizo vapor
na mediana pressão em meus processos e, uma vez que este vapor seja utilizado nos processos, o que vemos é vapor perdido na atmosfera, não? Então, como que para que o condensado salga por las trampas é necessário que haja uma caída de pressão. Então, además da pressão de processo de meus equipos, eu sim ou sim vou ter outra pressão em meu sistema, que é a pressão de descarga do condensado, não? E este pode ser zero, porque seja sempre que seja inferior à pressão de processo. E toda vez que tenho uma barra pressão, tenho sim ou sim também um vapor flash que é generado e é desperdiciado da atmosfera, não? Ou outros processos. Então, acá temos as três pressões que necessitamos para que funcione o termocompressor, ¿no? A pressão de alta em la caldera ou em processos de alta pressão, mediana, que são normalmente equipos de transferência térmica, e tenho também a barra pressão, que é a própria pressão do vapor flash generado. Bueno, entonces, si analizamos las dos primeras partes que está aquí, em um sistema tradicional, que temos alta pressão de vapor na caldeira e lo requerimos a mediana pressão, um sistema tradicional, o que vamos fazer é poner válvulas redutoras de pressão, ¿no? Então, tenho o vapor da caldeira, que seja 10 bar de pressão, passo por válvulas de controle ou 25P, o que seja, e essas válvulas produzem vapor a mediana pressão, e essa pressão alimenta a intercambiadores de calor e outros processos. No sistema tradicional, nós vemos aqui mesclado o vapor flash, não? Então, o que passa é que parte do vapor flash se vê perdido à atmosfera em estanques e outros venteios. Bueno, lo que queremos com o termocompressor é poder involucrar as três correntes de vapor, não? Então, um termocompressor, o que hacemos é temos o vapor de alta, igual da caldeira ou de processos de alta pressão, pero em vez de poner uma válvula redutora de pressão, usamos a própria pressão do vapor de alta para succionar um vapor de barra. Nesse caso, vapor flash, não? E com isso logramos mesclar os dois e sair com um vapor de mediana pressão no meu processo. Então, bueno, de forma muito genérica, não? Lo que antes lográvamos com uma válvula redutora de pressão, e aí todo o excesso de energia se perdia em ruídos, vibrações e todo, lo que hacemos com o termocompressor é aproveitamos este excesso de energia e pressurizamos o vapor de baja pressão. Então, igual, logramos a mesma pressão na saída do termocompressor. Então, por exemplo, se antigamente todo o meu processo era alimentado por vapor de caldeira, reduzida por uma válvula redutora, ter 100% do vapor que entrava no processo, 100% era suministrado por la caldeira, né? Agora, com o termocompressor, se podemos aproveitar um pouquinho da energia do vapor flash e mesclar os dois e produzir um vapor a mediana pressão que seja utilizável, supongamos acá que seja 10% do vapor flash, isso significa que desde a caldeira vou necessitar 90% do vapor solo, não? Então, aqui está a minha ganância. Se antes eu necessitava 100% do vapor flash, perdão, 100% do vapor da caldeira e descartava 10% de vapor venteado, agora o que hago com o termocompressor é tomo os 10% que antes era venteado, mesclo com 90% do vapor da caldeira e genero a mesma quantidade de vapor hacia mi processo. Bueno, e toda vez que logramos recuperar o vapor flash, estamos recuperando como consequência não só o vapor, ¿no?, que é o direto, sino que também água. Por outra forma, todo este vapor venteado se vai à atmosfera e a massa de água igual se vai. Por supuesto, estamos recuperando energia também, ¿no? E outro ponto mais enfocado na sustentabilidade, se genero menos vapor na caldeira, consumo menos combustível, queimo menos combustível e genero menos CO2 na atmosfera, ¿no? E também, se consumo menos combustível, estou diretamente ahorrando combustível na caldeira e ahorrando plata ao fim de todo.
Bueno, como concepto, el termocompresor funciona de esta forma, ¿no? Es una forma que tenemos de mezclar vapor de alta, vapor de baja, aprovechamos la energía o el exceso de presión del vapor de alta y en vez de reducir la presión en una válvula, aprovechamos ese exceso para comprimir un vapor de baja y utilizar en un proceso, inyectar de nuevo al proceso, ¿no? Bueno, hablando un poquito del sistema completo, eh, por supuesto no es solo un termocompresor, hay todo un sistema que lo ayuda a funcionar. Me gustaría mostrarles un poquito algunas instalaciones, o mejor, algunos esquemas más reales, ¿no? Supongamos acá, tengo mi proceso 1, ¿sí? El proceso 1 trabaja con vapor de alta, entonces lo alimento con vapor de alta, llega mi proceso, lo condenso, el condensado sale por las trampas y si no tengo ningún sistema de recuperación, lo que pasa es que este condensado va a cargar una buena cantidad de vapor flash, ¿no? Y este se va a ventear en mis estanques de condensado o bombas de condensado. Por outro lado, uma planta tem vários processos. É comum que tenham processos que trabalhem com alta pressão e também com mediana pressão. Então, se por um lado alimento o vapor de alta a mi processo 1, tenho um segundo processo, o processo 2, que requer vapor a mediana pressão, e este eu consigo utilizando o vapor da caldeira, passando por válvulas redutoras de pressão. ¿Sí? Bueno, aí se pensamos em um sistema flash tradicional, o que hacemos é mais ou menos o que está dibujado acá, ¿no? Aí empiezo a interconectar os sistemas. Tenho o mesmo vapor de alta, que vai a mi processo 1. Esse processo 1 genera o condensado por las trampas e vai agora a um estanque flash. Esse tanque flash lo que hace es, separa lo que es flash, va a mi proceso 1, acá, P2, ¿sí? Y este condensado, ahora a más baja presión, va a mi estanque de condensado. Entonces, en este caso, aprovecho una parte del vapor flash. Sin embargo, la presión de vapor flash generada acá es la misma presión de media que necesita mi proceso. Entonces, puedo decir que, si bien es cierto, aprovecho algo del vapor, puede que sea un poco vapor flash aprovechado, dado que la diferencia de presión a veces no es mucho, ¿no? Igual, la propia presión del sistema flash genera la contrapresión en las trampas aquí. Bueno, lo que queremos con termocompresor es más o menos lo que vemos ahora, ¿no? Tengo el mismo proceso de alta, el mismo proceso 1 que consume vapor de alta presión, el mismo sistema descargando a un tanque flash, ¿sí? Pero a diferença aqui é que, em vez de simplesmente meter este vapor a mi processo, eu passo primeiro por um termocompressor, e esse termocompressor aproveita a pressão de alta, pressuriza este vapor flash, e o termocompressor é o que genera o vapor de mediana pressão hacia mi processo. Então, a pressão de alta é a mesma, a pressão mediana que consume mi processo é a mesma. Sin embargo, como un termocompresor tiene esta capacidad de subir la presión de vapor succión, ese sistema flash ahora puede trabajar con menos presión. ¿Sí? Menos presión significa más delta P entre presión de proceso y presión de vapor flash, que por consecuencia significa más generación de vapor flash, ¿no? Y por otro lado, menos presión igual significa menos contrapresión en las trampas. Entonces, la gran ganancia del termocompresor está aquí, ¿no? Entonces, puedo trabajar a menos presión, puedo generar más vapor flash. Este es un ejemplo real, una instalación que tenemos en Américas, y esos son los números obtenidos en ese sistema, ¿no? Tengo un sistema que opera a 15 bar de presión, mi proceso principal, y tenemos 3 simulaciones. La primera es no aprovechando nada del vapor flash. Entonces, no aprovechando nada significa todo el condensado va al estanque de condensado, el estanque condensado está a 0 bar de presión, y a 0 bar de presión lo que tenemos es alrededor de 700 kilos por hora venteado a atmósfera. Sin embargo, la misma planta tiene procesos que consumen vapor a 4,5 bar, ¿no? Entonces, si instalamos un sistema flash tradicional, despresurizamos esse condensado de 15 bar a 4,5, temos uns 300 kg de vapor por hora que se pode recuperar no processo. Então, de los 700, 300 recuperamos o processo, pero
todavía me quedan como 400 kilos por hora que todavía se van al estanque de condensado. ¿Esto por qué? Porque la diferencia de presión entre la presión del proceso hasta que llega a 4,5 no es tan grande, ¿no? Y de 4,5 bar, que es la presión del estanque flash, hasta cero, todavía tenemos una importante tasa de generación de vapor flash. Cuando instalamos un termocompresor, lo que hacemos es reducir la presión de generación de vapor flash. Entonces, en este caso específico, la cuenta que hicimos es, el termocompresor podría trabajar con 1,8 bar en la succión, ¿sí? Y usando la propia presión de alta presión del sistema, el vapor de alta puede subir la presión de 1,8 hasta 4,5, que es la presión usada en sistemas secundarios, ¿no? Entonces, si antes generaba el vapor flash a 4,5, ahora con el termocompresor lo que hago es generar vapor a 1,8. Entonces, aumento bastante la diferencia de presión entre mi proceso y el vapor flash. Como cálculo, si generamos vapor a 4,5, tenemos 300 kilos por hora, ¿no? Ahora, si generamos el vapor a 1,8 con un termocompresor, la cantidad de vapor que podemos recuperar es 440 kilos por hora. Entonces, simplemente por haber reducido la presión del vapor flash con un termocompresor, aumentamos el 46% la capacidad de recuperación del sistema. Y, lo más importante, mantenemos la presión del proceso en 4,5 bar, ¿no? Así que no se ve afectado, el proceso sigue funcionando normal, solo que recupera o vapor con un termocompresor. Bueno, ese es un PNI genérico. Hasta ahora conversamos solo sobre el termocompresor, pero por supuesto no es que instalando un termocompresor todo el sistema funciona, ¿no? El termocompresor igual requiere algunos sistemas de control y otros sistemas auxiliares. Entonces, solo como un PNI genérico, les muestro acá. Tengo mi línea de vapor de alta presión, ¿sí? Este alimenta a un proceso, que está acá, y esse processo descarga el condensado con vapor flash. Entonces, lo que hago en un termocompresor es, meto a un tanque flash, ¿sí? Todo vapor flash va a la succión del termocompresor y aquí lo mezclo con el propio vapor de alta, que viene de la línea de alta presión. Y la salida descarga un vapor de mediana presión. Bueno, en este caso, solo para ilustración, va a un manifold de media presión, ¿no? Entonces, el principio básico de un funcionamiento de termocompresor es este. Algunos sistemas complementares o sistemas de control son requeridos para que todo funcione, ¿no? Acá, como ejemplo, tenemos 4 sistemas. Entonces, primero, lo más importante es el número 1, que es la válvula de control que regula el flujo de vapor de alta hacia el termocompresor, ¿no? La 2, que es el venteo, esto tal cual un sistema flash tradicional. Yo puse acá una válvula de control, pero igual podría ser una BP, como mencionamos, ¿no? Más que nada, si por algún motivo me genera vapor flash y no tengo consumo, ese sistema se presuriza y necesito descartar este vapor hacia la atmósfera. Y de la misma forma, si este termocompresor que alimenta mi proceso no tiene la capacidad completa de generación de vapor de mediana, yo necesito lo que llamamos de sistema de complementación, que es este. Y este se encarga de equilibrar la masa de vapor, o sea, complementa mi sistema de mediana presión con lo que falta de vapor desde el termocompresor. ¿Está bien? La idea no es mostrarles todos los casos posibles, pero solo para que entiendan que, si bien es cierto, el termocompresor es el corazón del sistema, igual, a depender de cada aplicación, de cada condición, cada escenario, es importante que diseñemos los sistemas de control adecuados para cada aplicación. Bueno, y ahí llegando al fin de la presentación, solo me gustaría mostrarles algunos casos reales y más nada para que vean cuáles son los rangos de presión y qué tipo de industria lo usa, ¿no?
La primera que tengo acá es una empresa de alimentos. Está ubicada em algum lugar das Américas, não? E só para que venham acá, neste caso, teníamos o ProFlash a 1,5, ¿sí? A planta disponia de vapor motriz a 10 bar de pressão, e com esses 10 bar de pressão foi possível comprimi-lo a 4,5 bar de pressão. E por haver tenido mais vapor flash generado por la baja pressão, isso significa um ahorro, e neste caso é um sistema que nos deu um payback de 3 anos. Né? Uma planta muito similar, igual de alimentos, igual em Américas, só para que venham os valores. Aqui temos 2 bar de pressão de vapor flash, lo mezclamos com 12 bar de pressão de vapor motriz, e a descarga tivemos 4,5 bar de pressão. Né? Outras aplicações, essa já em Asia, vapor flash a 2,2 bar de pressão, lo pressurizamos com 20 bar de pressão, e aqui logramos 10 bar de pressão na descarga. Né? Outro caso, acá em Europa, igual na planta de alimentos, vapor flash a 1,2, né? Com vapor motriz a 13,5 e nos dá um vapor de descarga a 3 bar de pressão. Então, são só alguns exemplos. É importante que não há pressão fija, não há diferencial fijo. Cada termocompressor é desenhado para cada aplicação. Então, convém checar a viabilidade em cada aplicação e com isso definimos quais são as pressões adequadas de cada funcionamento. Só aí, terminando a apresentação, igual, sabemos que há muitos sistemas flash tradicionais instalados em las plantas. É o que já conversamos, não? Um sistema flash tradicional, não há um termocompressor, assim que a pressão de vapor flash generada é a mesma pressão que utilizamos em los equipos secundários. Neste caso, já temos o estanque flash, já temos toda a linha de descarga, já estamos a meio caminho de um sistema com termocompressor. Não? Então, igual é viável, se queremos pensar em um sistema como esse, e transformá-lo em um sistema com termocompressor. Não? Igual, se pode às vezes manter no sistema flash, se pode manter todo o que é condensado, só que a alimentação, aí ponemos um termocompressor, e com isso podemos trabalhar com esse estanque flash a mais baixa pressão. Então, se bem é certo, já havia uma ganância por trabalhar um sistema flash, agora se podemos trabalhar com menos pressão, igual há uma ganância extra e que justifica a inversão em um termocompressor. Bien, de mi parte, yo sé que la presentación fue un poquito más larga que pensaba, pero espero haber mostrado los principales puntos del termocompresor. Prendemos las cámaras.